Hablemos de etiquetas, de rigidez, de lo que solemos decirnos sobre cómo somos, lo que hacemos, a dónde vamos. Hablemos del yo observador. Hablemos de qué somos, quiénes somos y de si en realidad hace falta saberlo. Yo soy Darío Benítez y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Aterrizaje de Emergencia. Bueno, pues ya estamos por aquí. Un episodio más relajado que el anterior, ya os digo, porque habla sobre un concepto que hemos tocado en algún episodio de esto en Mindfulness. Ya sabéis, mucha gente venís de ahí, de ese podcast donde junto a Daniel Moscoso hablaba de mindfulness con mindfulness. Hablemos hoy de esa forma que tenemos de mirarnos y de mirar lo que pensamos. Un episodio que viene muy en la línea de eso que hablábamos sobre la difusión, el distanciamiento consciente, aunque de esa manera también llaman a mindfulness. Hoy te voy a pedir que estés tranquilo, que estés tranquila y que observes, porque este episodio empieza con un ejercicio. Te voy a pedir que observes tu situación actual, que te des cuenta de cómo te encuentras, de qué sensaciones tienes, de cómo está tu cabeza, de cómo están tus pensamientos. Y te pediré también que respires y traigas al presente un recuerdo. Un recuerdo lejano, pero que tengas bien nítido en tu cabeza. Piensa en cuando eras un niño o una niña. Piensa en qué estaba pasando. No sé, vete a hace unos cuantos años, cuando tenías 10, 12 años, y piensa en un momento concreto. Recrea las imágenes, llévate allí y trata de ser consciente de los pensamientos y de las cosas que te preocupaban, de cómo veías el mundo, de qué entendías por bueno o por malo. Y sé consciente de cómo esos pensamientos, de cómo muchos de esos pensamientos que estaban allí, no están aquí ahora contigo, que ha cambiado. Pero si hay una parte de ti que es consciente, ¿verdad? Que es consciente de que estaba allí. Igual que está aquí. Hay una parte de ti permanente que va observando cómo te encuentras, qué piensas, qué te preocupa. Y por eso te puedes dar cuenta de que los pensamientos han ido cambiando, de que tu forma de ver el mundo ha ido cambiando. Y para demostrarlo más, avanza un poco en el tiempo y sitúate unos años después, en tu juventud. Depende de la edad que tengas ahora, claro. Y vuelve a observarte en ese momento, a ser posible concreto, y sé consciente de los pensamientos, de las ideas, de los sentimientos, de a quién querías, de si quieres a esa persona de la misma forma de la que la quieres ahora. Céntrate en dónde estaba tu atención en ese momento. Céntrate en cómo esos pensamientos que estaban allí pueden no estar aquí ahora. Tal vez alguno haya cambiado en forma, en intensidad, y puede que en significado. O puede que alguno se haya mantenido
constante, aunque yo os digo que esto es muy, muy difícil. Sé consciente también de que una parte de ti estaba allí, en ese momento, igual que lo está aquí. Sé consciente de que incluso esta mañana, al levantarte de la cama, tenías unos pensamientos en la cabeza, unas ideas, unas preocupaciones, una forma de ver el mundo. Y que tal vez ahora sea un poco diferente. Pero tú estabas ahí, ¿verdad? Igual que estás aquí. Hay una parte de ti que sigue estando. Una parte que observa, que es consciente. Y que te costaría asociar a una etiqueta. Porque a veces nos enredamos en preocupaciones momentáneas, obsesiones circunstanciales, pero que poco tienen que ver con la vida que desde un paso atrás queremos. Y una parte de nosotros está ahí, observando, siendo consciente de que un día te importa una cosa, otro día otra. Y eso es lo que llamamos yo observador. Muy diferente de toda esa parte que contiene todos nuestros pensamientos, todas nuestras ideas. Yo no soy eso que pienso, yo soy quien tiene esos pensamientos. Yo soy quien hace las cosas, pero no soy esos comportamientos. Un día estuve enfadado, pero yo no soy ese enfado, ni de manera permanente soy esa persona enfadada, ni esa persona triste. Soy una persona que se pone triste, soy una persona que se enfada, una persona que actúa a veces como egoísta y otras veces como generosa. Soy una persona que a veces se preocupa por su salud y otras veces no tanto. Soy una persona flexible, en general, aunque a veces tendemos a actuar de la misma forma. Y cuando actuamos de una forma, muchas veces, directamente nos añadimos esa etiqueta. Soy una persona que en este momento de mi vida tiendo a ponerme triste. Y es por eso que a lo mejor me viene la etiqueta de que soy una persona triste. Y claro, ¿cómo iba a hacer yo cosas de persona alegre si es que soy una persona triste? Tendré que seguir haciéndole caso a esas reglas. Tendré que seguir actuando de manera rígida o no. Tal vez no. Tal vez pueda moverme libremente porque hay una parte de mí muy diferente a ese tipo de comportamientos, permanente y consciente de todo eso que va pasando. A veces nos podemos fusionar, nos podemos pegar a muchos de estos pensamientos e identificarnos con ellos, pero no somos nada de ellos, somos otra cosa. Y podemos ir moviéndonos con moderada libertad. Si es que así lo decidimos. Bueno, si es que decidimos cosas. Yo entraré otro día en ese tema sobre el determinismo, pero ahora mismo para mí es importante que te des cuenta de cómo te hablas, de cómo te describes y sobre si esas descripciones tienden a asumir una serie de comportamientos, a limitarte. Eres una persona que se etiqueta como introvertida y que eso a su vez te limita ese tipo de comportamientos que puedas relacionar más con la extroversión. Como tú vas a ir a un sitio con mucha gente a quien puedas conocer. Si lo normal para ti ha sido actuar de manera diferente. Mucho mejor que seas consciente de que habitualmente actúas de una forma que por lo tanto te sientes más cómodo o cómoda actuando de esa forma y que habrá más posibilidades de que tiendas a, por ejemplo, agachar la mirada cuando alguien te hable, porque ese es el comportamiento que has aprendido. Has aprendido a moverte de esa forma y ahora tendrás que aprender a moverte de otras, si es que así lo quieres. Te pongo un ejemplo que escuché una vez y que me sirve de bastante
de consulta. Es esto que llaman sobre los motoristas las reacciones de supervivencia. Cuando una persona, un motorista o en una bici, coge una curva, también en el coche, aunque menos, cuando coge una curva nos sale instintivamente frenar para preservar nuestra vida, si acaso. Cuando en realidad lo que sabemos que es mucho más útil acelerar. Porque si aceleras, tu rueda se asienta. Claro, pero esto parece ir en contra de lo que debemos hacer. Porque eso que debemos hacer es algo que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra historia de aprendizaje. Pues ya sabéis, mediante recompensas, castigos, extinciones y todo eso. Por eso, ahora tal vez tengamos que aprender a hacer las cosas incluso a contracorriente. Mucho de lo que hablamos cuando mencionaba todo esto de la difusión. Tú no eres tú eres tú y tus pensamientos. Eso que puedes mirar, igual que puedes ver las nubes del cielo, puedes mirar cómo piensas, cómo actúas, cómo te comportas. Puedes ser consciente de qué te vas diciendo sobre el mundo y sobre la gente. Tú puedes darte cuenta de cómo actúas cuando te comportas de forma egoísta. Puedes ser consciente de tus argumentos, de tus procesos lógicos, de cómo te enredan tus pensamientos, tus sentimientos que se disparan por el cuerpo y que te recorren desde la punta de los pies hasta la cabeza. Puedes observar absolutamente todo lo que te pasa. Y desde esta observación empieza el cambio. ¿Sabéis? Cuando alguien viene a consulta, suelo pedir ciertos autorregistros que escriban en ese momento en el que algo está ocurriendo y les preocupa, algo que consideran que debieran modificar, algún comportamiento, ¿no?, que pueda ser problemático en su día a día. Y les pido que lo escriban, que escriban qué pasaba, qué pensaban, qué sentían, por supuesto las consecuencias. Porque el hecho de escribir, el hecho de ser consciente de qué es lo que está pasando, ya nos permite cambio. Yo no solo pido estas cosas porque me vengan bien, que también, sino porque cuando paramos y observamos, nos damos cuenta de qué es lo que ocurre, y no solo en nuestro mundo, sino con nosotros en el mundo. Y esto es súper importante, súper potente, y podemos escribirlo, podemos redactar. Por eso los diarios ayudan tanto, pero los diarios que se escriben en el momento son aún mejores, claro, porque los recuerdos se pierden. La manera en la que veíamos el mundo un día cambia al día siguiente, por supuesto. La memoria no es para nada muy certera. De hecho, pues no sé si sabéis, pero los recuerdos se reescriben constantemente. Muchas veces nos ponemos a pensar en aquello que pasó y puede que camuflemos ciertos recuerdos, que completemos otros, algunos huecos, e inventemos y que nos creamos nuestras mentiras. Puede que te absorbas a muchos de estos pensamientos y que empiecen a diluir mucho de lo que realmente ocurre en tu vida. Muchos matices, muchos pensamientos que te engañan constantemente. Y que en frío, claro, pues no parece lo mismo. Desde la distancia piensas, te dices, joder, ¿cómo pude pensar eso? ¿Cómo pude actuar de esa manera? Claro, a toro pasado, todo el mundo es listo. Sin embargo, hay que verse, ¿no?, en ese momento y con todos esos pensamientos. Muy complicado abrir el rabillo del ojo, ¿no?, y observar qué es lo que está pasando. Es como si intentases salir a flote cuando todo el agua te enreda. No sé si alguna vez os habéis tenido alguna situación, vamos a decir, peligrosa, de adrenalina hasta arriba, en el que actúas sin pensar, enredado, ¿no? O, por ejemplo, cuando vas con sueño y cometes errores casi absurdos. Bueno, pues si ahí estamos condicionados por muchos factores, vamos a decir, fisiológicos, cuando en otras ocasiones vienen esos pensamientos, pues estamos condicionados de la misma forma. Y por supuesto, hay respuestas fisiológicas asociadas a esos pensamientos. ¿Para qué nos sirve todo esto? ¿Para qué nos sirve ser consciente de todo esto? Porque si tengo una intención con este podcast es que cambiemos la forma en la que nos hablamos y hablamos al mundo.
cambiemos la forma en la que nos etiquetamos y dejemos de utilizar frasecitas clásicas como la de yo soy así. No, eso no es justo, ni para ti ni para el resto. Porque tú puedes actuar de otra manera. Hasta ahora lo has ido haciendo de una forma determinada. La repetición de ese comportamiento te ha hecho asumir que vas a seguir comportándote de esa forma. Pero no tiene por qué. Por supuesto que puede cambiar. Cuesta, es muy difícil, pero puedes cambiarlo. Tú y las personas de alrededor. Bueno, esto, y hago aquí un pequeño matiz, ¿no? Aunque evidentemente todo el mundo puede cambiar ciertas cosas, no tenemos por qué esperar a que lo hagan, ¿vale? No quiero que nos confundamos con esta idea de esperar a que la persona que tenemos al lado cambie para empezar a ser felices. A veces hay que alejarse para que, bueno, sea la otra persona quien viva su proceso y no nos arrastre con él. Bueno, pequeño disclaimer, volvemos a lo nuestro. Nosotros podemos seguir acercándonos a ese tipo de comportamientos que más nos gustan. Por ejemplo, tiendo a definirme como una persona poco aventurera, conservadora. Sin embargo, siempre he envidiado a la gente que tiende a tomar iniciativa, a ser más valiente. Uy, fíjate, yo he dicho ser, a actuar de manera valiente. Por eso voy a intentar acercarme a ese tipo de comportamientos. Voy a convertirme de manera intermitente en esa persona valiente. Voy a actuar de manera valiente. Un día actuaré de manera cobarde, si quieres decirlo, y otro día de una manera un poco más valiente. De manera flexible podré elegir cuándo actuar de una forma o de la otra. Pero por supuesto tengo que aprender a hacerlo así. Imaginaos que pudiésemos elegir con qué mano escribir, que fuésemos ambidiestros. Por desgracia no siempre es así, ¿no? Sin embargo, podríamos aprender a utilizar la otra mano, la mano no dominante, para hacer ciertas cosas. Y esa mano se acostumbraría a hacer ese tipo de comportamiento, pero costaría bastante, ¿no? Y habrá situaciones en las que será más fácil utilizar una mano que la otra. La modificación de conducta, la flexibilidad, son procesos costosos en energía. Sin embargo, hay propósitos que merecen la pena. Porque si tú piensas en la idea de acabar muriendo sin actuar de manera valiente, de manera extrovertida o de manera introvertida, estamos aquí hablando demasiado bien de ser extrovertidos y a lo mejor a ti te interesa aprender a cerrar la boca de vez en cuando, a ser más privado, no lo sé, o sea, no está tampoco de más que nos cuestionemos las etiquetas que socialmente han sido más valoradas. Porque al final lo verdaderamente importante será lo que tú quieras. La vida que quieras, en general y de manera concreta. Porque lo que quieres hoy puede que no lo quieras mañana. Pero sentirte orgulloso de la vida que estás llevando merecerá todos los esfuerzos que suponen empezar a añadirnos nuevas etiquetas en nuestro comportamiento, empezar a observar diferentes tipos de comportamientos en nuestro día a día. Empezaremos dando ese paso atrás y siendo conscientes de todos los pensamientos que tenemos, de todas las cosas que hacemos. Hoy no te puedo dar un episodio tan concreto, tan pragmático como otros anteriores, porque de lo que hablamos aquí es de una nueva filosofía, una nueva metodología, una nueva manera de mirarnos. Ahora mismo puedes observarte, a ti, escuchándome y teniendo pensamientos, tú teniendo pensamientos. Obsérvate como ese contenedor de ideas, de pensamientos, de reglas, de sentimientos, de emociones, de experiencias y de recuerdos de aquí en adelante. Y cuestiónate si eso que te dices, esa etiqueta que te pones, de verdad te sirve, de verdad te merece la pena. Claro, aquí puede que me digas, hombre, hay etiquetas que en realidad me gustan, ¿no? Si yo me considero una persona generosa y me digo soy generoso, es una etiqueta que me gusta seguir llevando de encima. Pero ¿de verdad tienes que actuar de esa manera siempre?
siempre, 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 porque a veces actuar de manera generosa puede tener consecuencias, por ejemplo, en cuanto a tu autocuidado. Es que tal vez eso de ser generoso esté al servicio de otras cosas que no nos interesan en determinados momentos, por supuesto, porque mi etiqueta puede ser útil a veces y otras veces no tanto. Cuestiónate, ya está, con eso me vale. Considérate un poquito lienzo en blanco y empieza a escribir la historia que te quieres ir contando. Imagínate, ¿no?, que estuvieses viendo una serie, llegases al final de temporada y oye, ¿por qué seguir toda la trama? Evidentemente va a ser muy difícil que no te condicione, pero puedes decidir, puedes cambiar muchas de las cosas que te van a ir ocurriendo, que tú vas a ir haciendo, perdón, porque lo que te va ocurriendo, por desgracia, no siempre se puede controlar. Con esto, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, que os sirva, que de alguna manera sea útil y que si os interesa pueda seguir ampliando en otros episodios. Recordad que tenéis, depende de la plataforma que utilicéis, la posibilidad de dejar algunos comentarios, incluso vuestras preguntas, ¿vale? Que pues estoy dejando en Spotify, ¿no? Algunas preguntas que se pueden contestar desde el mismo Spotify. Y si tenéis alguna otra pregunta que queráis hacerme de manera anónima, pues vais a dariobenitez.es/contactar. Con esto me despido y os doy las gracias como siempre por las valoraciones, las suscripciones, los comentarios y la manera en la que compartís todos estos episodios. Cuidaos mucho y pasad una buena semana. ¡Hasta luego!